Hola, mi nombre es Yuglaine Figueras, participante CURFA de la Corte 130. El día de hoy les traigo una microclase correspondiente con la topografía anatómica del cuerpo humano y los posicionamientos radiológicos. Este conocimiento es útil en la realización de estudios radiográficos simples o especializados, y el cual debe ser del dominio no solo del médico radiólogo, sino también debe ser ampliamente conocido por los licenciados y técnicos superiores en radiología. Esta categoría de elementos de orientación y posicionamiento radiográfico se refiere al estudio de las posiciones que debe adoptar el paciente en el momento de la realización de cualquier estudio imagenológico, con el fin de visualizar radiográficamente regiones corporales específicas en los receptores de imágenes dispuestos para ellos. ¿Y por qué debemos tener claro estos conceptos? Pues por la sencilla razón de que si no conocen la anatomía topográfica del cuerpo humano, simplemente no serán capaces de realizar un buen estudio radiológico. Ahora bien, paso a explicarles lo concerniente a los elementos de orientación, que están constituidos por los planos, los ejes, las líneas y los puntos en los cuales se divide anatómicamente el cuerpo humano para su estudio. En este punto tenemos que los términos sobre posiciones que describen las relaciones entre las partes corporales a menudo se refieren a planos imaginarios que atraviesan el cuerpo en la posición anatómica. En la radiografía tenemos 4 planos comunes. Estos son plano sagital. Este es cualquier plano longitudinal que divide el cuerpo en 2 partes iguales, derecha e izquierda, y pasa aproximadamente a través de la sutura sagital del cráneo. Por su parte, el plano coronal divide al cuerpo en 2 partes iguales, anterior y posterior, y pasa aproximadamente a través de la sutura coronal del cráneo. En tanto, el plano horizontal, conocido también como axial, es cualquier plano transversal que atraviese el cuerpo en ángulos rectos con respecto al plano longitudinal y divida al cuerpo en 2 partes, superior e inferior. Por otra parte, el plano oblicuo es un plano, ya sea longitudinal o transversal, que no sea paralelo a los planos sagital, coronal u horizontal. Existe una clara relación entre los ejes y los planos, la cual se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira sobre un eje que se encuentra a 90 grados respecto de dicho plano. Como se puede observar, existen 3 ejes corporales. El eje transversal, que se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital. Mientras tanto, el eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal, en tanto que el eje sagital o anteroposterior, como lo pueden conseguir en algunas bibliografías, tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano coronal. Las líneas anatómicas son simplemente líneas imaginarias que van a servir de referencia para la relación de asociación espacial de diferentes entidades anatómicas. La línea media anterior divide la superficie del cuerpo en 2 partes iguales, es decir, lado derecho y lado izquierdo. La línea media posterior, por su parte, se proyecta con relación a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. La línea medio clavicular desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Por último, se observan las líneas medio-lateral, la cual divide al cuerpo en 2 mitades iguales, y finalmente las líneas medias anteriores y posteriores de las extremidades. En esta proyección se observan las líneas horizontales anteriores y posteriores, entre las que se describen la línea biciliar. Esta línea pasa sobre el arco ciliar. La línea biauricular. Esta línea hipotética pasa a través de los meatos auditivos externos y es perpendicular al plano horizontal de Frankfurt. En cuanto a la línea biacromial,
constituye el punto más lateral del borde externo y superior del proceso acromial. La línea bimamilar, ubicada sobre la superficie anterior del cuerpo, pasa por el centro del pezón o externa a la línea medio-clavicular. Por su parte, la línea biescapular representa otra línea imaginaria sobre la superficie posterior del cuerpo que pasa por el ángulo inferior de la escápula. La línea intercostal es una línea imaginaria que se ubica por debajo de los rebordes costales, mientras que la línea bicrestal se ubica en el reborde superior del ilio. Por último, la línea maleolar se traza imaginariamente paralela a la superficie articular del astrágalo. La mayoría de las estructuras anatómicas no se pueden visualizar directamente. Por tanto, los radiólogos deben utilizar diversos puntos de referencia externos para situar con exactitud al paciente, lo cual permitirá un mejor desempeño al realizar el estudio radiográfico. Para esto se hace uso de los reparos anatómicos óseos, que son zonas del hueso que poseen prominencias y depresiones, que sirven de guía en el momento de realizar un estudio radiológico. En esta ocasión les traigo los puntos concernientes al cráneo, ya que abordar los puntos de cada sistema del organismo requiere nuevas clases, para lo cual les invito a que estén atentos a este canal. En el neurocráneo se reconocen una variedad de puntos anatómicos. En esta clase abordaré los 8 más comunes para la realización de estudios radiológicos del cráneo. La glabela es el punto más prominente del frontal en el plano medio sagital. Se ubica entre los arcos superciliares. El nasion se ubica en la intersección de la sutura frontonasal e internasal. El acantion, conocido también como naso espinal, es el punto más bajo de la abertura piriforme a nivel de la base de la espina nasal anterior proyectada en el plano sagital medio. El punto mentoniano es el punto más caudal del borde inferior de la mandíbula en el plano medio. El punto gonión es el punto de encuentro del borde inferior de la rama mandibular con el borde posterior de ella, es decir, está ubicado en el borde parotídeo. El trago o porion es el punto más cóncavo en el borde superior del meato auditivo externo. El vértex constituye el punto medio más alto del cráneo en el plano sagital medio. Por último, el basion representa el punto medio del borde anterior del foramen occipital. En radiología, el término de posición se utiliza de 2 maneras. En primer lugar, para designar la posición general del cuerpo y en segundo lugar, para designar posiciones corporales específicas. Para el momento de ejecutar un estudio, designamos al paciente una posición corporal general, dada por los términos como posición supina, donde el paciente se encuentra acostado sobre la espalda mirando hacia arriba. Posición prono, acá el paciente está acostado sobre el abdomen mirando hacia abajo. La cabeza puede estar rotada hacia uno de los lados. En bipedestación, el paciente está en posición vertical, ya sea de pie o sentado, con la columna en forma vertical. Por otra parte, se observa la posición de cúbito. En esta, el paciente se acuesta en cualquier orientación, ya sea prono, supino, lateral derecho o lateral izquierdo. En lo que se refiere a la posición de Trendelenburg, el paciente estará acostado con todo el cuerpo inclinado, de manera que la cabeza esté más baja que los pies. En la posición Sims o semiprono, como también se le conoce, es una posición oblicua en decúbito, donde el paciente estará recostado sobre el lado anterior izquierdo, con la pierna izquierda extendida y la rodilla y el muslo derecho parcialmente flexionados. Las posiciones corporales específicas están definidas por la región corporal más cercana al receptor de imágenes o por la superficie sobre la cual yace el paciente. De este modo tenemos las posiciones radiológicas básicas, útiles en radiología, como el decúbito, en la cual el paciente yace sobre una superficie horizontal y siempre se utiliza un haz de rayos X horizontal.
La posición oblicua es angulada, en la cual ni el plano sagital ni el plano coronal son perpendiculares o forman ángulo recto con el receptor de imágenes, saliendo el rayo central por la parte derecha o izquierda del cuerpo según la posición adoptada. La posición lateral está definida por la región corporal más cercana al receptor de imágenes o por la región corporal de la cual sale el rayo central. En la posición anteroposterior, el paciente está situado de espaldas al buque y de frente al radiólogo en el momento de la adquisición de la imagen. Por su parte, en la posición posteroanterior, el paciente se ubicará de frente al buque y de espaldas al radiólogo. Por último, en la posición tangencial, el paciente se ubica de acuerdo al estudio, ya sean de cúbito prono o anteroposterior, con el miembro sujeto a estudio flexionado. Esto tiene por finalidad proyectar la imagen alejada de otras estructuras. Para concluir esta clase, es importante destacar la diferencia entre los términos de posición y proyección radiológica. Tenemos que la posición radiográfica es el término utilizado para describir una posición específica del cuerpo o parte del mismo en relación con la placa radiográfica. Por su parte, el término proyección radiológica queda restringido al estudio del camino que sigue el rayo central desde que sale del tubo de rayos X y atraviesa al paciente hasta el receptor de la imagen. Les invito a seguir el enlace para que respondan el quiz con el propósito de que comprueben lo aprendido el día de hoy. No me quiero despedir sin antes dejarle la siguiente reflexión. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser.